Bienvenidos. Está dando un error, no pude iniciar el video desde el enlace al evento. Así que tuve que iniciarlo por separado. Espero que lo encuentren los demás. Un ratito. Muy bien, bienvenidos. Bienvenida, Iraida. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Namo Myoho Renge Kyo. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Como les decía, a los que llegaron primero, no pude hacer funcionar el inicio del video desde el enlace al video, no sé por qué. Así que lo comencé por separado. Espero que nos encuentren. En nuestra clase de hoy vamos a leer un material del maestro Shen Yen de la Sangha Montaña Tambor del Dharma, un maestro chino de Taiwán. Y lo que vamos a ver hoy es qué es el Buda Dharma o Dharma de Buda. Y la enseñanza fundamental de Buda, reconocer el sufrimiento y acabar con él. Y cuáles son los métodos para poner fin al sufrimiento. Bien, está bien resumidito, muy interesante. Entonces, vamos a los bifes, vamos a empezar. ¿Qué es el Buda Dharma o Dharma de Buda? Bueno, normalmente Dharma se puede traducir como la verdad última, el Dharma maravilloso o la ley maravillosa, y como Buda enseñaba, apuntando a que viéramos esa verdad, entonces también se le dice Dharma a la enseñanza de Buda. Las enseñanzas impartidas por el Buda. Entonces, el Buda Shakyamuni enseñó el Dharma durante 49 años. Y sus enseñanzas no pretendían ser una filosofía o una disciplina de conocimiento, un objeto de investigación, sino una guía para que pusiésemos fin al sufrimiento y pudiéramos alcanzar la felicidad. Por consiguiente, el Buda Dharma o Dharma de Buda tiene un valor práctico. Esto es importante entender por qué muchas veces en budismo hablamos de Buda Dharma más que de budismo. Porque resulta que el budismo es una denominación que se le puso desde Occidente cuando se conoció el Buda Dharma. Aunque en el budismo propiamente dicho no se conoce la palabra como budismo,
digamos, sino como Buda Dharma, enseñanza de Buda, ¿sí? Hoy en día ya todos hablamos de budismo, pero así como hay cristianismo, islamismo, distintas judaísmo, las distintas religiones, todas están etiquetadas, ¿no es cierto?, con un ismo, y así se le puso al budismo, que el budismo es enseñanza de Buda, es Buda Dharma, eso es la denominación que se da a sí mismo a lo largo de la historia del budismo. Entonces, lo que el Buda propone es una guía para liberarnos del sufrimiento y alcanzar la felicidad. Es decir, que tiene un valor práctico, por eso solemos decir que no es tanto una religión o una filosofía, un camino, es más bien una práctica, y como tal puede ser practicada por todo el mundo, independientemente de sus creencias. Como es una práctica, la creencia no tiene tanta importancia. Perdón, me entró una llamada y se cortó. ¿Cuál es la enseñanza fundamental del Buda entonces? Reconocer el sufrimiento y acabar con él. O sea, ¿cómo hacemos para liberarnos del sufrimiento? Primero tenemos que reconocerlo. Y luego viene el método para liberarnos de él. En otras palabras, necesitamos comprender que el sufrimiento es una realidad de la vida y hacer de la cesación del sufrimiento el objetivo de nuestra vida. Fíjense, cuando reconocemos que es una realidad, entonces podemos ahí poner un propósito a nuestra vida, que es liberarnos de ese sufrimiento, nosotros y los demás. Dice el maestro Shen Yen, una vez en una charla pública pregunté al auditorio, ¿hay alguna pareja que haya estado casada por más de 10 años y no haya reñido nunca? Entonces vi a un hombre, un legislador, levantar la mano. Este hombre y su esposa eran budistas y se trataban el uno al otro como compañeros practicantes. Esa era la razón por la que no reñían nunca. Para las parejas casadas parece difícil no pelearse, pero en realidad no lo es tanto. Solo hay que tener en cuenta esto. Cuando tu cónyuge está buscando pelea contigo, eso ya te produce un gran disgusto. Si contraatacas, lo único que haces es agravar la situación, con lo que logras que la angustia se haga más intensa. Si procedes de esta manera, no solo experimentas a solas el sufrimiento, sino que también lo impones a los demás. Así ambas partes se torturan uno al otro. ¿Qué falta hace todo esto?, se pregunta el maestro. La lógica de este razonamiento es fácil de comprender, pero difícil de poner en práctica. Incluso los budistas a menudo no son capaces de resistir la tentación cuando se encuentran en situaciones difíciles. Hay quien dice, me ha causado un gran dolor y por eso quiero pagarle con la misma moneda. Si no, ¿dónde está la retribución kármica? ¿Cómo se puede considerar de esta manera la ley kármica o la ley de causa y efecto? De hecho, el karma funciona a través de las vidas pasadas, presentes y futuras. El sufrimiento actual es el resultado del karma pasado y sufrir es expiar el karma pasado. Si no estás dispuesto a pagar tu deuda kármica y en cambio lo empeoras todo, lo agravas a través de tomar represalias, el círculo vicioso de la venganza continuará sin fin. Aquellos que comprenden verdaderamente la ley de causa y efecto, la ley del karma, serán capaces de reconocer el sufrimiento, aceptarlo y al mismo tiempo dejar de crear nuevas causas de sufrimiento. Fíjense. Por consiguiente, una pareja casada en la que se hacen pasar mal el uno al otro o tratan de ajustarse las cuentas el uno al otro, no solo carece de compasión, sino también de sabiduría.
porque está creando las causas para su propio sufrimiento, el que hace sufrir al otro. Ahí está. Entonces vamos a ver la parte final. ¿Cuáles son los métodos para poner fin al sufrimiento? Primero, una recta comprensión y recta visión. O también podemos decir una correcta visión y correcta comprensión. El Buda Dharma nos hace ver que el sufrimiento es una realidad de la vida, con el fin de ayudarnos a liberarnos de él. ¿Cómo podemos lograrlo? Las 4 nobles verdades del Buda, que son el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino que conduce al cese del sufrimiento, esas son las 4 nobles verdades, son el camino por el cual las personas comunes pueden llegar a la sabiduría. La verdad del sufrimiento explica la esencia de la vida. La verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento detalla los métodos de cultivo espiritual. El camino que conduce al cese del sufrimiento tiene 8 componentes, conocidos en conjunto como el noble óctuple sendero, o óctuple sendero a secas. Son 8 partes, 8 caminos, que son recta comprensión, recta intención, recta habla, recta acción, recto modo de sustento, recto esfuerzo o correcto esfuerzo, correcta concentración y correcta atención. Entonces, cuando uno ha completado el noble óctuple sendero, acá en la traducción dice recto, pero en realidad es más fácil entenderlo como correcto. En inglés se dice de la misma manera, right, que quiere decir recto y quiere decir correcto, pero el significado es correcto más que recto. Cuando uno ha completado el noble óctuple sendero, comprende el estado de liberación que trasciende todo el sufrimiento. La recta visión o recta comprensión es de extrema importancia e implica comprender la ley del karma a lo largo de las vidas pasadas, presentes y futuras, y creer en ella. Con la recta comprensión o recta visión, uno comprenderá que todo el sufrimiento que le sucede en esta vida, que experimenta en esta vida, proviene del karma que ha creado en innumerables kalpas o eones, o son épocas inmensurables de tiempo, periodos inmensurables de tiempo, anteriores, desde el tiempo sin comienzo. No es que el karma lo generamos en una vida anterior. Es desde el tiempo sin comienzo que vamos realizando karma, y el resultado es lo que estamos en este momento experimentando, y no todo, porque a su vez hay bastante, digamos, que queda en el tintero para seguir experimentando después. Incluso muchas de las acciones que hacemos ahora no las vamos a experimentar directamente en esta existencia, si no se dan las causas, las condiciones externas apropiadas. Entonces, pero eso es parte de la correcta comprensión, entender eso. Entonces, la gente a menudo exclama: en toda mi vida nunca he hecho daño a nadie. ¿Por qué me hieren así? Eso, díganme si no es algo común que incluso nosotros podemos haber dicho. Y tenemos que comprender que nuestros resultados kármicos actuales derivan de las causas kármicas que hemos realizado en vidas pasadas. Desde el tiempo sin comienzo hemos estado vagabundeando en el samsara, el ciclo de nacimiento y muerte, y en incontables vidas hemos creado vínculos kármicos tanto positivos como negativos con otros seres,
Los vínculos kármicos positivos se traducen en recompensas, mientras que los negativos se traducen en castigos. Por consiguiente, no deberíamos mirar el resultado del karma pasado solo en términos de nuestra vida actual. Mucha gente ve que los malhechores no son castigados en esta vida, así que piensa que la ley del karma no existe. De hecho, aunque alguien que cree que construya mal karma no recibiera el castigo, el resultado, el efecto kármico en esta vida, no será capaz de escapar a la ley de causa y efecto en vidas futuras. Entonces, eso es fundamental. El primer método, entonces, para poner fin al sufrimiento es la recta comprensión, el recto entendimiento o la recta visión de la vida, que todo obedece a la ley de causa y efecto o ley de karma, que implica, por ejemplo, que las circunstancias de sufrimiento que nosotros pasamos ahora, en las que aparentemente el causante es otra persona, en realidad ese causante solo juega un rol en nuestra vida, pero ese efecto de sufrir nosotros lo teníamos ya reservado a través de nuestras propias acciones. ¿Se entiende? O sea que si no fuera esa persona sería otra. El efecto está en nuestra vida. Entonces ya la culpa no la tiene esa otra persona. Esa otra persona es responsable por lo que hace, por supuesto. Pero nosotros somos responsables por experimentar lo que experimentamos de acuerdo a la ley kármica. Entonces esa es la primera comprensión o gran comprensión que debemos tener para liberarnos del sufrimiento. El segundo punto es abstenerse de las acciones no saludables. Entonces, aceptar la retribución kármica con ecuanimidad. Ecuanimidad es equilibrio. Es una comprensión justa, ni muy triste ni muy contento. Con equilibrio hacia todo, hacia las circunstancias buenas y las circunstancias malas. ¿Cómo podemos poner fin al sufrimiento y alcanzar la felicidad? Antes que nada, deberíamos dejar de crear causas para el sufrimiento. Eso significa abstenerse de hacer acciones no saludables. Y también deberíamos aceptar nuestras retribuciones kármicas con ecuanimidad y al mismo tiempo tratar de salvar a los demás del sufrimiento. Incluso, aunque los demás nos hagan sufrir, no nos lo deberíamos tomar a pecho. Esto es muy importante, no tomarse a pecho. En cambio, deberíamos ponernos en su lugar y tratar de hacerles el bien. Ese es el espíritu de un bodhisattva. Si podemos seguir el camino del bodhisattva, no sentiremos que somos tratados injustamente en medio del sufrimiento y la injusticia. Dice el maestro, uno de mis discípulos laicos fue vendido por sus padres cuando apenas tenía 3 días de vida. Fue vendido. Cuando tenía ya más de 50 años, después de que sus padres adoptivos hubieran pasado a mejor vida, aún tuvo que asumir la carga de cuidar a sus padres biológicos, que eran ancianos y débiles. Otros pensaban que esto era injusto para él, pero él se limitó a decirme, Sifu, realmente estoy colmado de bendiciones. Otros solo tienen 2 padres. Yo tengo 4. Pensando de esta manera, su mente estaba tranquila y feliz. Por el contrario, hubiera sentido gran dolor si se hubiera quejado amargamente diciendo, mis padres biológicos fueron crueles, me vendieron cuando tan solo tenía 3 días de vida. ¿Cómo pueden esperar que me haga cargo de ellos en su ancianidad? No es justo. Son raros los casos en los que los hijos hacen más sacrificios que los padres. La mayor parte del tiempo es al contrario.
¿Esto es justo o no? No deberíamos aferrarnos a las ideas de desigualdad o injusticia. Siempre que podamos mantener la mente en calma, nuestra vida será más feliz. En las sociedades modernas, todo el mundo habla de imparcialidad y de justicia. Pero, ¿son estas algo que se puede conseguir realmente? Con ciertas cosas, intentar ser mutuamente complementario podría ser el curso natural a seguir, en lugar de intentar ser justo. Por lo tanto, pienso, dice el maestro, que el verdadero significado de la justicia radica en cumplir las propias responsabilidades y desempeñar el papel que corresponde a cada cual en la posición social que ocupe. Especialmente si uno ha adquirido la correcta comprensión y la correcta visión del budismo, entonces, basándose en la ley del karma, comprenderá que la situación individual de cada uno es única en términos de bendiciones, causas, condiciones e inteligencia. Desde este punto de vista, ya no nos preocuparemos por si las cosas son justas o no. De este modo, nuestras mentes estarán en paz y exentas de aflicciones, y no tenderemos a mirar a los demás como enemigos. Entonces, recapitulando, los 2 puntos a tener en cuenta son, para liberarnos del sufrimiento, son primero, la correcta comprensión de que todo está regido por la ley de causa y efecto, la ley de karma. Es decir, que nosotros somos responsables de nuestra vida, de las circunstancias que nos suceden. Y en segundo lugar, en dejar de hacer las acciones no saludables, es decir, romper los círculos viciosos de generar sufrimiento hacia otros y realizar acciones saludables, que sería lo contrario, que nos importen los demás y tratar de actuar con compasión y sabiduría hacia ellos. Entonces, de esa manera, haciendo acciones saludables. 2 puntos, correcta comprensión. Y segundo, en base a esa correcta comprensión, realizar las correctas acciones, tanto de mente como de palabra, como de cuerpo, o acciones propiamente dichas. Y de esa manera termina nuestra enseñanza de hoy. Les agradezco mucho por su presencia. Si quieren dejar alguna pregunta, la responderemos en una siguiente ocasión. Buenas noches. Namo Buddha Mira. Namu Myoho Renge Kyo.